Bien. Entonces, vamos a empezar a definir algunas cosas que vamos a trabajar muy seguido en la materia y vamos a hacer los diferentes estudios que habíamos planteado al principio. Entonces, una función a valores vectoriales es una función cuyo dominio es un conjunto de valores reales y cuya imagen es un conjunto de vectores. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos aquí es si R, generalmente lo vamos a anotar con R, es una función que va a ir desde R a R3, que para cada T perteneciente a un conjunto D incluido en R, se le hace corresponder un vector de R3 dado por la coordenada Z, donde F, G y H son las funciones coordenadas, ¿sí? O funciones componentes. Entonces, F, G y H son funciones a valores reales, las que conocíamos del anterior análisis, ¿sí? Bueno, muy bien. Por lo general, esta función, cuando tengamos así, de R a R3, generalmente va a describir una curva en el espacio, ¿sí? Anteriormente, cuando vimos la gráfica de la estela del avión, ¿sí? Teníamos R estaba definido de R a R2, ¿sí? Entonces, estas definiciones las podemos llevar tanto a 2 dimensiones como a 3 dimensiones. Bien, entonces, como dijimos, vamos a analizar la primera cuestión de estudio en estos espacios, que es el límite de funciones. Entonces, el límite de una función vectorial R3 se define obteniendo los límites de cada una de las componentes, cuando estos existen. ¿Sí? Entonces, el límite, como figura acá, el límite cuando t tiende a A de R de t, va a ser igual al límite de la componente f de t cuando t tiende a A, el límite cuando t tiende a de g de t y el límite cuando t tiende a de h de t. ¿Sí? Y entonces también vamos a decir que r de t es continua, como siempre vemos, si el límite cuando t tiende a de r de t es igual a r de a. Entonces lo que primero que tenemos que calcular es r de a y después calcular el límite y ver si coincide. Entonces, de este resultado, ¿sí? Podemos llevarlo, que generalmente vamos a hacer esto en toda la materia, vamos a llevar resultados más importantes de 2 o 3 dimensiones a los resultados que ya habíamos visto de una dimensión, ¿sí? Entonces, acá el resultado importante es que R de t es continua si solo si sus funciones componentes son continuas en A. Entonces, estas clases de funciones nos va a interesar. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros vamos a obtener curvas de intersección de dos o más superficies, ¿sí? Por ejemplo, de un cilindro con un plano, o como vimos anteriormente, ¿sí? Cómo se definen las funciones cuádricas en 2 dimensiones, es la intersección, ¿sí? De un cono con diferentes planos, ¿sí? Según cómo está inclinado el plano, me da diferentes curvas. En cambio, por ejemplo, si hacemos la intersección en vez de un cono con una superficie que no sea plana, por ejemplo, un cono con un cilindro, o un cono con una esfera, ahí ya nos va a dar una curva en 3 dimensiones, ¿sí? Y nos tenemos que describir
no solo la coordenada X como la coordenada Y, sino que la coordenada Z, porque es una curva en el espacio. Bien, entonces, vamos a ver ahora entonces lo que se define de, como una función de dos variables a valores reales. ¿Sí? Entonces, una función de dos variables f es una regla que asigna a cada par ordenado x y y de un conjunto D un único valor real, que se lo denota como f de x y. ¿Sí? Entonces, acá vamos a ver dos tipos de funciones. ¿Sí? Como vimos anteriormente, una función que de un valor real me da un vector, ¿sí? Y otro tipo de funciones que de un valor en dos o tres dimensiones, ¿sí? Porque esta definición se puede generalizar, de dos o tres dimensiones me da un valor real, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a estudiar también el límite de este tipo de funciones. Entonces, una función f de dos variables cuyo dominio contiene a un punto a b, entonces decimos que el límite de f de x y cuando xy tiende a AB es L, y escribimos de esta forma, ¿sí? Si para todo epsilon existe un delta tal que si el módulo en este caso es la raíz cuadrada, ¿sí? De x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado es menor que delta, entonces se tiene que cumplir que el valor absoluto de f de xy menos L es menor que epsilon. ¿Sí? Esta es la definición matemática. Pero bien, ¿cuál es la idea de que exista el límite? Como dijimos anteriormente, vamos a llevar a el caso de una dimensión. Cuando nosotros teníamos una función de una sola variable y igual a f de x y estudiábamos el límite cuando x tendía a un a de f de x, lo que hacíamos era estudiar cuando x tendía a por la izquierda y por la derecha. Si esos límites daban iguales, entonces la función, el límite de la función existía y era único. Bien, era el mismo. ¿Qué pasa aquí? ¿Sí? No solamente tenemos que ver el límite por la izquierda y por la derecha, sino que como estamos en dos dimensiones, x e y, ¿sí? Estaríamos viendo en cualquier dirección, ¿sí? O puedo acercarme a AB haciendo variar x solamente, o sea, tomando el punto xb con x tendiendo a A, o puedo acercarme a la B tomando x igual a A y haciendo variar el y, o cualquier otro camino que nos lleve a la B. ¿Sí? Acuérdense que estamos en dos dimensiones. ¿Sí? El dominio son dos dimensiones, entonces me puedo ir por diferentes caminos. Entonces, acá todos esos límites nos tienen que dar iguales para que existiera el límite. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Es muy complicado probar que para todas las direcciones el límite existe. Pero lo que se hace en la práctica, por lo general, es analizar si existen por lo menos dos caminos donde los límites son diferentes. Si existen por lo menos dos caminos donde el límite es diferente, entonces el límite ya no existe. ¿Sí? Bien. Entonces, por lo general, los caminos más utilizados son que x sea igual a, como dijimos,
Y tiende a B, que Y sea igual a B y X tiende a, que Y sea igual a una recta, ¿sí? Que pase por el punto AB, y hacemos que X tienda a B, que es lo que decimos ahí, que la recta tiene que pasar por el punto AB, o que, por ejemplo, la curva sea una parábola que pase también por el punto AB, o cualquier otra curva, ¿sí? Que pase por el punto AB. Entonces vamos a ver cómo se haría, ¿sí? Cómo se resolvería. Por ejemplo, si queremos demostrar que el límite cuando x e y tiende al 0, 0 de esta función no existe. Entonces tendremos que ver dos caminos donde el límite es diferente. Entonces, si primero nos acercamos al 0, 0 por el eje X, o sea, el Y es 0, y nos acercamos por el eje X, entonces tenemos, cuando reemplazamos ese punto en la función, nos quedaría f igual a 1. ¿Sí? Haciendo la cuenta, se puede ver fácilmente que es igual a 1. Ahora, entonces el límite cuando x tiende a 0 e y es igual a 0, de f de x y es igual a 1. ¿Sí? Ahora vamos a ver por otro camino. Si nos acercamos al 0, 0 por el eje y, entonces, ¿sí? El x es igual a 0, ¿sí? Y me quedaría, en vez de como teníamos acá, nos quedaría f de 0i, que nos daría, si hacemos la cuenta, nos da menos 1, ¿sí? Entonces, el límite cuando y tiende a 0 y x es igual a 0, de f de xy es igual a menos 1. Entonces, como vemos, estos dos límites nos dan diferentes, ¿sí? Por lo tanto, el límite no existe. Entonces, otro ejemplo es, si tenemos la función esta, y la pregunta, ¿existe ese límite cuando x e y tiende al 0, 0? Bien, de vuelta, lo que hacemos es de vuelta hacer lo mismo, probar por diferentes caminos. Entonces, si y es igual a 0, entonces f de x0 me queda 0, y por lo tanto el límite cuando x tiende a 0 e y es igual a 0, de f de xy es igual a 0. Si x ahora es igual a 0 y hacemos tender al 0, 0 por el eje y, entonces f de 0i también es igual a 0, con lo cual también el límite me da 0. Entonces acá no podemos decir que no existe porque los límites son iguales. Hasta ahora los límites son iguales. Entonces probemos por otro camino. El otro camino era una recta y tiene que pasar por el 0, por el 0, 0. Y si tiene que pasar por el 0, 0, no tiene ordenada al origen. Entonces la forma de la recta es y igual a mx. ¿Sí? Entonces, si hacemos eso y reemplazamos los valores, nos quedaría que f es igual a m sobre 1 más m al cuadrado. ¿Sí? Y si tomamos el límite me da m sobre 1 más m al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Depende cuál es el valor de m, el límite me va a dar igual a los anteriores. Si m es igual a 0, justamente me va a seguir dando igual. Pero si m es distinto de 0, entonces me va a dar distinto al 0, 0. Y en ese caso, vamos a obtener que no existe límite. O sea, que si probamos por un camino como una recta,
y el límite obtenido nos da que depende de la pendiente, entonces podemos decir que el límite de la función a ese punto no existe. Porque va a estar en función de la pendiente que elijamos para el camino. Muy bien. Entonces la otra pregunta es, ¿existe este límite? Entonces, si probamos de vuelta por el eje X, de vuelta nos da 0. ¿Sí? Hagan cuenta que es muy fácil. Si probamos por el eje Y, o sea, X es igual a 0, también el límite nos da 0. Si probamos por una recta, ¿sí? Cualquiera, calculamos f de esa recta y nos da esto, que cuando calculamos el límite, cuando x tiende a 0, también nos da 0, ¿sí? Porque acá nos queda un valor de x. Y si hacemos con una parábola que pase por el 0, 0, también nos va a dar lo mismo, ¿sí? Les queda como ejercicio eso. Entonces la pregunta es, ¿existe el límite? Y bueno, hay que tratar de demostrarlo, ¿sí? Si no ocurre, si por estos caminos nos dan los límites todos iguales, y puede ser que exista el límite. Entonces no tenemos otra alternativa que probarlo. Una de las formas es probarlo por definición. Y otra de las formas es cuando tenemos un límite tendiendo al 0, 0, que los anteriores ejemplos justamente era cuando el x e y tendiera al 0, 0, lo que podemos hacer es un cambio de coordenadas polares y tomar el límite cuando r tiende a 0. Perdón. ¿Sí? Y fijarnos si ese límite es una constante independiente de la dirección, como dice aquí. Y entonces ese límite va a ser, si pasa eso, ese límite va a ser el límite de la función. Entonces si recordamos, el cambio de coordenadas es x igual a r coseno e y es igual a r seno. Y entonces si transformamos la función en coordenadas polares, ¿sí? Nos quedaría que la función va a estar en función de r y un parámetro r y un parámetro θ, ¿sí? Entonces, la función va a estar dada por 3 por r por seno de θ. Y cuando analizamos el límite cuando r tiende a 0 de esta función, ¿sí? Es fácil ver, ¿sí? Que cuando r tiende a 0, todo esto tiende a 0. ¿Sí? Y entonces, este es el límite de la función cuando x e y tienden al 0, 0. Una observación que viene de estos ejemplos que usamos, ¿sí? Que esta condición no nos da en los dos primeros ejemplos. ¿Se acuerdan que en los dos primeros ejemplos no existía el límite? Entonces, tendría que fallar esta demostración, ¿sí? Si nos fijamos en el ejemplo 1, la función era x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, y en coordenadas polares eso nos lleva a coseno cuadrado de θ menos seno cuadrado de θ. Y cuando r tiende a 0 de f de r θ, ¿sí? Nos queda el límite de una constante que no hay nada de r, que es justamente esa constante. Y ese límite nos dice, va a cambiar según la dirección. Según el valor de θ vamos a tener diferentes límites, ¿sí? Entonces, no es una constante. Por lo tanto, el límite no existe. ¿Sí? En el ejemplo 2, si hacemos los mismos procedimientos, tenemos que f de r θ es igual a coseno de θ y seno de θ. Y de vuelta, cuando hacemos tender el límite de f de r θ cuando r tiende a 0, también nos queda en función de θ
y por lo tanto no es una constante. Y por lo tanto el límite no existe. Bien. Un ejemplo, en los ejemplos anteriores, ¿sí? Esto tómenlo como que está de más, tuvo un error de impresión, ¿sí? Hemos tomado que x e y tiende al 0, 0. Pero si x y tendiera a una b con a distinto de 0 o b distinto de 0, entonces no podríamos hacer la demostración de proveniente de la que hicimos de coordenadas polares. Pero hay un ajuste para que se pueda hacer. ¿Sí? Entonces, si tendríamos que probar por el método de coordenadas polares, lo que tenemos que hacer es la conversión de x igual a a más r coseno de tita e y igual a b más r seno de tita. Y hacer el estudio de vuelta de el estudio de este cambio de coordenadas, ¿sí? Y estudiando el límite cuando r tiende a infinito, a 0 de esta función. Y si el límite es una constante, entonces ese es el valor del límite de la función cuando x y y tienden a la b. Si no es una constante, entonces no existe el límite. Bien, entonces como vimos en dos variables, ¿sí? las curvas cuádricas, en 3 dimensiones están lo que son las superficies cuádricas, ¿sí? Y entonces aquí vamos a agregar una variable z y la ecuación está dada por este choclo que tenemos aquí. Y según los diferentes valores de las constantes, ¿sí? Eso nos va a dar diferentes superficies. Que vamos a tener 6 tipos de superficies en este caso, ¿sí? Que van a ser las elipsoides, el hiperboloide de una hoja, el hiperboloide de 2 hojas, con elíptico, un paraboloide o paraboloide y paraboloide hiperbólico, ¿sí? Entonces vamos a empezar por el elipsoide. El elipsoide tiene las 4 variables al cuadrado sumando, ¿sí? Y por lo general tiene esta forma, ¿sí? Una elipsoide centrada en el 0, 0. De vuelta, si nosotros si estuviera centrada en otro punto, acá el valor de x, acá no sería x, sino sería x menos algo, y menos algo, y z menos algo, todo eso al cuadrado, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos la variable z igual a 0, ¿sí? O sea, estamos sobre el plano xy, esto, o sea, hacemos desaparecer este término, entonces eso nos da una elipse, ¿sí? En el plano xy. Si hacemos y igual a 0, nos da también una elipse en el plano xz, y si hacemos x igual a 0, también nos da una elipse en el plano iz, ¿sí? Entonces, la gráfica de una función de este estilo es parecida a una pelota de rugby, ¿sí? Ahora, vamos a ver un hiperboloide de una hoja. Aquí vamos a tener 2 variables al cuadrado sumando y una variable al cuadrado restando, ¿sí? Entonces, haciendo el mismo estudio, ¿sí? Si tenemos, si hacemos z igual a 0 y hacemos desaparecer este término,
entonces tendríamos sobre el plano XY, tendríamos una elipse. Tendremos diferentes elipses. Si hacemos y igual a 0, o sea, hacemos desaparecer este término, tenemos en el plano XZ una hipérbola, ¿sí? Y si hacemos x igual a 0, en el plano YZ tenemos también una hipérbola, ¿sí? Entonces, la gráfica de una función de este estilo va a ser esta. Fíjense que en el plano YZ tengo una hipérbola, en el plano XZ tengo una hipérbola y en el plano XZ voy a tener diferentes círculos, ¿sí? O elipses. Después vamos a tener hiperboloide de dos hojas, que vamos a tener una variable al cuadrado y dos variables al cuadrado restando, ¿sí? Y en este caso, si hacemos z igual a 0, ¿sí? Acá en este caso, ¿sí? No nos daría coherencia, ¿sí? Porque tendríamos algo negativo, ¿sí? Igual a 1. Entonces, aquí en este caso no habría puntos, ¿sí? O sea, que en el piso, o sea, acá cuando z es igual a 0 estoy sobre el piso, en el plano XY, no tendríamos ningún punto de la superficie. Ahora, si hacemos x igual a 0, ¿sí? Si hacemos x igual a 0, lo que tenemos es una hipérbola, y si hacemos y igual a 0, tenemos también una hipérbola. Como vemos aquí, ¿sí? Entonces, como vimos al principio, cuando z es igual a 0 no tenemos punto, pero a medida que vamos subiendo el z, vamos a tener elipses, ¿sí? Puntos o elipses. Y bien, el cono elíptico, vamos a tener dos variables al cuadrado sumando y una variable cuadrada restando. Entonces, si z es igual a 0, vamos a tener un punto. Si z es distinto de 0, lo puedo pasar para este lado. ¿Sí? Todo este término lo puedo pasar para este lado y voy a tener una elipse. Vamos a ir teniendo diferentes elipses, ¿sí? Si y es igual a 0, ¿sí? Todo este término se pasa para este lado y vamos a tener hipérbolas, sí, vamos a tener hipérbolas. O rectas, se puede ver como rectas. Y si x es igual a 0, de vuelta vamos a tener hipérbolas o también más o menos rectas, ¿sí? Que es la forma de un cono de dos ramas. Después, cuando tengamos una variable que no está al cuadrado y dos variables que están al cuadrado sumando, se llama paraboloide elíptico. Entonces, cuando z va tomando diferentes valores, lo que voy a tener acá es una elipsoides. Cuando x sea 0 voy a tener parábolas, y cuando y sea 0 voy a tener parábolas. Y lo que nos da entonces es la gráfica de esta, es el gráfico que tenemos aquí. Y el paraboloide hiperbólico es cuando tengamos una variable simple y dos variables al cuadrado restando.
Entonces, aquí cuando z toma diferentes valores voy a tener una hipérbola, ¿sí? Cuando el i sea 0 toma diferentes valores voy a tener una parábola, y cuando el x tome 0 o diferentes valores va a ser también una parábola. Y la gráfica es esta, ¿sí? Que es bastante complicada de dibujar, ¿sí? Y se llama, por lo general se llama silla de montar o silla mono, silla de mono. Bien. Entonces, con esto terminamos la clase de hoy. ¿Cuál es la idea de las ecuaciones estas que vimos a lo último y las curvas cuádricas? Es que ustedes vean el formato que tienen, ¿sí? Entonces, por lo general nosotros vamos a trabajar con diferentes superficies y ustedes van a tener que identificar, dado la ecuación, a qué superficie corresponde, ¿sí? De acuerdo a la exhibición de las variables, ¿sí? Acuérdense que, por ejemplo, el paraboloide hiperbólico tenía una variable constante y 2 al cuadrado restando. El paraboloide elíptico una variable simple y 2 al cuadrado sumando, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, según el formato que estén, cómo se pueda representar la ecuación, va a ser una superficie o la otra, o si estamos en R2, va a ser una curva o la otra, ¿sí? Muy bien, entonces con esto van a poder hacer la guía de coordenadas, límites y superficies. Muchas gracias.